Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre el terreno donde vamos a sembrar la semilla, que sea el Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos discernir esta palabra. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, hoy he querido tomar el Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículo 1 en adelante hasta el 12, para hacer una reflexión acerca de lo que nos habla este Evangelio. Este Evangelio la Iglesia nos lo presentó en estos días, cuando iniciamos nosotros con el Evangelio de San Marcos capítulo 10. Ahí la Iglesia nos presenta este Evangelio. Ahí nos habla nuestro Señor Jesucristo acerca del matrimonio. Entonces yo he querido hacer una reflexión acerca de este Evangelio. ¿Por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer por dos cosas. Uno, porque no han tomado muy en serio a este sacramento, el sacramento del matrimonio. Y otro, porque hay personas que se creen que porque leen las Sagradas Escrituras y ya tienen cierto conocimiento y empiezan a deducir o a explicar a como a ellos les concierne la palabra del Señor y lo que dice el sacramento, lo que habla del matrimonio. Hay dos versiones de las cuales yo les quiero hablar porque fueron dos videos que me enviaron a mí y que me pareció muy importante hacer reflexión acerca de esos dos videos. En un video primero que me enviaron, había un hermano no católico diciendo que uno se podía casar y se podía separar y volverse a casar y que no había ningún problema. Que la Biblia decía que uno podía separarse de la persona con la que se casó uno y que uno podía tranquilamente buscar otra pareja y poder casarse. El otro decía que el matrimonio civil, el matrimonio hecho por un juez, ese matrimonio era el matrimonio válido y que ese matrimonio era el que Dios aprobaba. Pero resulta que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios fue el que dejó ese sacramento del matrimonio y dejó también a una iglesia para que a través de ella sus ministros ejercieran este sacramento y ese sacramento tuviera validez. El sacramento del matrimonio civil es un matrimonio hecho por mano de hombres. Es un hombre el que los casa, mas no es un matrimonio que esté regido por Dios, que tenga la bendición de Dios, la bendición del Señor. Entonces, por eso es que he querido yo hacer esta pequeña reflexión acerca del matrimonio, para explicar que ni el uno tiene la razón, ni el otro tampoco tiene la razón. Ninguno de los dos tiene la razón, los dos están equivocados. Bueno, vamos a iniciar. El Evangelio es del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor:
Dice, Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregó a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió Jesús, ¿qué es lo que ha ordenado Moisés? Contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús le dijo, Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta los tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaba en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y Jesús les dijo, el que se separe de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta cometerá adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos escuchado el Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 12. Ahí nos está hablando Jesucristo acerca de ¿qué? Del matrimonio. Empieza diciendo que había una muchedumbre que lo estaba ¿qué? Siguiendo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús? Enseñando. Estando Jesús enseñando, a esa muchedumbre que estaba alrededor de él, le llegaron a él unos ¿qué? Unos fariseos. Le llegaron a él unos fariseos con una pregunta. Ellos querían poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Querían hacerlo quedar en ridículo. Porque ellos ya sabían de antemano qué era lo que Moisés había dicho acerca del matrimonio. Entonces ellos querían ver cuál era su opinión acerca del matrimonio y querían ponerlo a prueba. Por eso es que ellos, la pregunta que le hicieron fue acerca de ¿qué? Del matrimonio. Entonces mira lo que dicen, empiezan ellos diciendo. Dice, en eso llegaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba. ¿Qué querían esos fariseos? Ponerlo a prueba, poner a Jesús a prueba. Querían dejarlo en ridículo. Entonces, y le preguntaron. Entonces ellos le hacen a Jesús esa pregunta por la cual ellos querían ponerlo a él a prueba. Entonces le dicen, ¿puede un marido despedir a su esposa? Entonces ellos le hacen esa pregunta a Jesús. ¿Puede un marido despedir a su esposa? O sea, echar a su esposa, separarse de su esposa, divorciarse de su esposa. Esa fue la pregunta que le hicieron a él. Pero Jesús, ¿qué les dice? Jesús les contesta. Les respondió, ¿qué es lo ordenado por Moisés? Lo primero que Jesús les pregunta a ellos también es, a ver, ustedes que vienen a preguntarme a mí acerca de lo que dijo
de lo que dijo a Moisés, de lo que dijo acerca de lo que Dios ha dicho acerca del marido y de la esposa, que si se pueden separar o no. Entonces, ustedes que me vienen con esa pregunta, yo les hago también esa pregunta. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué habló Moisés acerca del matrimonio? Entonces ellos le respondieron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Entonces ellos le dijeron a Jesús: Moisés ha expedido un acta de ¿qué? De divorcio para que ellos se pudieran divorciar. Eso fue lo que ellos le dijeron a Jesús. Moisés daba una carta de divorcio, se podían separar. Las parejas podían separarse después de casadas, porque Moisés lo permitía, le dicen ellos. Pero entonces Jesús les dice: Moisés, al escribir esta ley, ¿cuál ley? La de que podían ellos separarse, la de que podían ellos divorciarse. Dice, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Entonces Jesús le dice: Moisés lo hizo por la terquedad de ustedes, porque ustedes no respetaban el matrimonio, porque ustedes no tomaban en serio el matrimonio. Y por eso fue que Moisés permitió la separación o el divorcio de las parejas. Pero era Jesús aclara bien, dice, por la terquedad de ustedes. Y eso mismo era lo que estaba pasando ahorita con ellos. Venían ellos a imponerle algo a Jesucristo. Entonces dice, en separación, dice, pero al principio de la creación Dios hizo al hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. Y serán los dos una sola carne. Porque una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Entonces Jesús fue bien claro con ellos. Dijo, Moisés les da a ustedes esa carta de divorcio, esa carta de separación, por lo terco que eran ustedes, porque ustedes no creían en el matrimonio, porque ustedes no respetaban el matrimonio. Ustedes no respetaban a sus esposas. Ustedes querían tener más esposas. Tenían el matrimonio como un juego. Entonces, por la terquedad de ustedes, porque cada rato ustedes llegaban, que mire esto, que mire que aquello, que mi mujer tal cosa, que mi mujer no sabe hacer eso, que mi mujer... Entonces, por esa terquedad es que Moisés les permitió a ellos separarse. Eso se lo dice Jesús. Pero Jesús les recuerda, Dios no quería eso, y Dios no quiere eso, porque Dios formó al hombre, a la mujer, y eran ¿para qué? Para que los dos se unieran y que jamás se pudieran ¿qué? Separar. Entonces por eso Jesús llegó y dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio es algo sagrado. El matrimonio es algo que se debe amar y se debe respetar y se debe tener en cuenta siempre para toda la vida, porque si nosotros no tomamos en serio el matrimonio, entonces no estamos tomando en serio tampoco las palabras que el Señor nos dijo a nosotros. Y ese matrimonio va a perder esa gracia o esa bendición que nosotros recibimos
a través de este sacramento. Por eso Jesús dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, los dos se unirán y formarán un solo cuerpo, y que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se casa no se puede divorciar, no se puede separar. Por eso es que la iglesia no hace, no tiene divorcio. La iglesia no separa a nadie. La iglesia no, las personas que se casan por la iglesia de Cristo, la iglesia católica, se casan para toda la vida. La iglesia solamente ha enseñado que puede haber anulidad en el matrimonio, pero siempre y cuando cumplan con unos, se puede decir que como con unos requisitos que la iglesia coloca acerca del matrimonio. Pero eso no es para cualquiera. Nadie se puede separar así tan fácilmente, porque eso está prohibido. Las personas que se casan tienen que estar siempre unidas para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Por eso Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, aquí, volviendo nosotros a esta parte, es para aclararle primero a aquella persona que estaba diciendo que el matrimonio civil era el matrimonio válido por Dios y que Dios lo aprobaba. Entonces vamos a comprobarle que eso no es cierto. Una persona que se casa por lo civil, ese matrimonio no es válido. A la persona ahí sí se puede separar. Por eso es que las personas que se casan por lo civil se duran meses y se separan, o duran hasta un solo día y se separan, de un día para otro y se separan, ¿sí? Porque ese matrimonio no es un matrimonio bendecido por Dios, y por lo tanto se puede decir que es como esos matrimonios son solamente por apariencia, solamente como para tapar de pronto un hecho que sucedió, o solamente lo hacen por los bienes, por resguardar sus bienes, por cuidar de sus bienes, pero no es un matrimonio, a los ojos de Dios no es un matrimonio válido, vale, pero para el mundo, ¿sí? Porque es hecho por un hombre, pero para Dios no es válido, porque no tiene la potestad ni la autoridad que Dios le dio a la iglesia para que ejerciera este sacramento. Solamente la iglesia católica tiene esa potestad y ese poder para ejercer este sacramento, y que este sacramento sea válido, ¿sí? Cuando Dios a principio creó al hombre y la mujer, ¿qué fue lo que Dios dijo? En Génesis capítulo 2, versículo 18, que lo vamos a leer, ahí nos vamos a dar cuenta de cuál era la finalidad del matrimonio, por qué Dios dejó este sacramento, y por qué la importancia de este sacramento, y por lo tanto nosotros no podemos separarnos, no podemos desechar este matrimonio. Por eso Jesús dijo, al principio no era así. Cuando le dijo a los fariseos, cuando les contó, dijo, al principio no era así. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos formarán un solo cuerpo, una sola carne. Eso era así al principio. Entonces vamos a leer a ver qué nos dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios se dio cuenta de que el hombre, cuando creó al hombre, lo creó solo, y se dio cuenta que el hombre no estaba bien, que el hombre no se complementaba, que al hombre le faltaba algo. Y por eso llegó él y dijo,
No es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Vamos a hacerle una ¿qué? Una compañía. Vamos a hacerle una compañía. Ahora, versículo 21 dice: entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, tomó una mujer y la llevó ante el hombre. Formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, y dice: esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos y se unirá a su esposa. Versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa o a su mujer, y así pasarán a ser una sola carne. Eso fue lo que era al principio, ¿sí? Al principio Dios creó al hombre y la mujer. Luego, ¿qué le dijo? Que los dos iban a unir, iban a formar una sola carne. Ahora, si nosotros lo leyéramos hasta ahí, entonces podríamos decir que el matrimonio civil era también válido, ¿sí? Porque aunque Dios creó al hombre, a la mujer y lo formó para que se unieran y eso, ahí no tiene, digamos, se puede decir como el sello, se puede decir, como el sello de que ese matrimonio tiene que ser como la iglesia lo manda, ¿sí? Que puede ser cualquier, se puede realizar de diferentes formas, de diferente manera, que siempre va a tener su validez, como en este caso, el matrimonio civil. Pero resulta de que nuestro Señor Jesucristo le agrega otra cosa que lo hace ya importante y que solamente la iglesia lo puede dar, y es cuando Él dice: por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, lo que dice en Marcos 10, 11. Marcos capítulo 10, versículo 11. Dice, Marcos 10, 9 es. Marcos 10, 9 dice: pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Ahí es cuando ya cambia la cosa. Entonces ahí ya invalida el matrimonio civil para derogar el matrimonio eclesiástico, un matrimonio que sea bendecido por Dios y por la iglesia que Él dejó, Entonces Jesucristo, como fue el que instituyó el matrimonio, dejando este mandato, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, entonces cuando le da el poder a la iglesia, lo que dijo Pablo allá en 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dijo Pablo en 1 Timoteo 3:15? Llega y dice esto. 1 Timoteo 3:15. Vamos a ver qué nos dice Pablo ahí acerca de la iglesia. Primera Timoteo 3:15 dice: pero si me demoro, dice Pablo, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad, para que sepas cómo debes comportarse en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, base y columna de la verdad. La iglesia es la que tiene la verdad. ¿Y de qué verdad está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Entonces, Jesucristo le da poder y autoridad a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que fundó allá en Mateo 16, 18, cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a leerlo. Mateo 16, 18. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Se le está diciendo a quién? A Pedro. A Pedro le está, además de nombrarlo a Pedro como jefe de la iglesia, entonces también le da ¿qué? Las llaves. Le da ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Y no solamente le da las llaves del reino de los cielos. Mire lo que continúa diciendo Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le está dando poder, le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia. ¿Cuál es la iglesia donde se deja regir por Pedro? La iglesia cristiana católica, ¿sí? Que tiene como jefe, o como columna o jefe, ¿a quién? A Pedro. Y luego, después de Pedro, siguieron los más que lo sucedieron, los otros, que es el primer papa, y luego siguieron sucediendo un papa tras de un papa, hasta llegar al papa 266, que es el Papa Francisco. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que tiene la potestad, la que tiene la autoridad, la que tiene el poder para ejercer este sacramento, para que este sacramento sea válido y para que se cumpla lo que Jesucristo dijo, que lo que Dios ha unido, que no lo separe hombre, es la iglesia cristiana católica, ¿sí? Y mire que Jesucristo tenía sus embajadores. Jesucristo tenía sus embajadores para que ejercieran este poder, esta autoridad. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 20. Ahí nos va a decir Pablo que ellos fueron escogidos por Cristo, y que ¿para qué? Para ejercer este ministerio, ¿sí? Para ejercer este misterio, el misterio de los sacramentos, en este caso el sacramento del matrimonio. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 20, dice, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice, nos presentamos, dice Pablo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Quiénes eran los embajadores de Cristo? Los apóstoles. Nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. ¿A quién le dejó Jesucristo el poder? A la iglesia. ¿Y esa iglesia que tenía? Embajadores. ¿Quiénes eran esos embajadores? Los apóstoles. Pero que los apóstoles derogaron a los obispos, ¿sí? A los obispos. Y los obispos derogaron sacerdotes. ¿Para qué? Para que ejercieran este ministerio, para que ejercieran los sacramentos. Por eso es que los sacramentos tienen validez, pero es que los sacramentos nos llevan a la salvación, porque todos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que aquí está bien clarito que la única iglesia es la que tiene el poder y la autoridad para ejercer este sacramento, y que tenga validez y se cumple lo que Jesús dijo, que hasta que la muerte les separe, es la iglesia católica, porque ellos son los que tienen los embajadores que fueron escogidos por nuestro Señor
Jesucristo. Entonces aquí con esto nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el matrimonio no civil, sino el matrimonio eclesiástico, el matrimonio que Jesucristo dejó y que le dio poder a la iglesia. Solamente el matrimonio de la iglesia católica es el matrimonio que es válido ante todo el mundo, reconocido por todo el mundo. Los matrimonios que no son por la iglesia católica no tienen ninguna validez, solamente tienen validez para el mundo, para guardar sus pertenencias, pero no tienen validez para ejercer esto. ¿Para qué? Para que ese matrimonio sea legal y sea importante y dure para toda la vida. Entonces no tiene solamente lo tiene la iglesia católica. Entonces ya ahorita le desmentí lo que hablaba el primer hermano, que hablaba acerca de que el matrimonio civil era el matrimonio más importante, y era el matrimonio importante. Ahí nos dimos cuenta que no, que el matrimonio de civil no es importante porque fue hecho por un hombre. El matrimonio importante es el que se hace por la iglesia cristiana católica, que es la que tiene la autoridad y el poder que Jesucristo le dejó a esa iglesia, y son los que tienen los embajadores, para ejercer este ejercicio. Ahora, les había dicho también que ahora vamos a darle una respuesta al otro hermano que dice que uno se puede separar y volverse a casar. Que uno se puede separar y volverse a casar. Ya nos dimos cuenta que Jesucristo mismo dijo que él no aprobaba el divorcio, que el divorcio se había aprobado, pero era una ley que Moisés había dejado, pero que Dios jamás dijo eso. Y él inclusive llegó y dijo que lo que Dios ha unido, que no lo puedan separar el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús con esto dijo que él no estaba en contra de la separación, y por eso él llegó y dijo, lo dijo acá en el versículo 9, dice: pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaba en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separe de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio. Entonces dice Jesús: ustedes se pueden separar, si quieren sepárense, no hay ningún problema, pero ustedes van a cometer un pecado que se llama adulterio. ¿Por qué? Porque se está separando de su propia esposa. Lo mismo la mujer, si se separa del hombre, va y se separa del hombre y se une con otro hombre que no es el esposo, va a cometer un pecado de adulterio. Él dice: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona, entonces ya lo contrario, a su marido para casarse con otro, también está condenado a cometer adulterio. Entonces, mire que Jesucristo es muy tajante. Dice: no, ustedes no, si quieren pueden separarse, pero en el momento que ustedes se separan y se unen con otra mujer, ustedes van a cometer un pecado ¿de qué? Que se llama adulterio. Es un pecado mortal, un pecado que te puede condenar el alma, que te puede llevar al fuego eterno. Entonces mire que hay que tener mucho cuidado. Jesucristo no está de acuerdo con el divorcio, con la separación. Ahora mire lo que dice Pablo acerca de esto. Pablo en 1 Corintios dice que si la persona se puede separar, que si la persona no se lleva bien, porque es que el cuento que a veces uno escucha a uno y que puede suceder y que ha sucedido y que de pronto seguirá sucediendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los matrimonios, cuando se unen, cuando se casan, jamás lo hacen por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a la palabra. No lo hacen por obediencia a Dios, y por eso que esos matrimonios fracasan. Esos matrimonios, porque no se dejan guiar por Dios, no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces ese matrimonio tiende a qué? A que haya ¿qué?
separación. Pero entonces Pablo dice que sí, que una persona que esté casada se puede separar. Pero pone un pero. Y eso es lo que yo quiero que ustedes escuchen acá. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice Pablo: en cuanto a los casados, esto es para los casados, los que ya están casados. En cuanto a los casados, les doy esta orden, dice Pablo, les doy esta orden, es una orden que está dando Pablo, ¿ya? Y que no es mía, dice Pablo, que no es mía, sino de Dios. Pablo les da a dar una orden a los casados y le dice: esta orden que yo les voy a dar no es una orden mía, porque yo quise, porque me dio a mí, porque se me dio por imponerla, no. Es de Dios. ¿Esa orden es de quién? De Dios. Entonces dice: sino de Dios, que la mujer no se separe de su marido. Que la mujer no se separe de su marido. Que el esposo no se separe de su mujer. Dice: y si se separa, o sea, que si llegan a haber de pronto problemas, conflictos, maltratos, muchas cosas que pueden suceder en el matrimonio, que el hombre la engañó, le puso los cachos, que la mujer también la engañó, le puso los cachos, que, o sea, pueden suceder muchas cosas en el matrimonio, o que supuestamente ya se perdió el amor, o que ya no se quieren, que ya esto, que no se gustan, ¿ok? O sea, pueden haber muchas causales para la persona separarse. Entonces dice Pablo: y si se separan, dice, y si se separan, ¿qué pasa si nos separamos? Dice: y si se separa de él, que no se vuelva a casar. Que no se vuelva a casar. ¿Se acuerda lo que estaba diciendo el hermano? Que la Biblia decía que la persona se podía separar, se podía divorciar y se podía separar y podía volverse a casar. Mire, aquí Pablo está diciendo bien claro. Dice bien claro esto: y si se separa de él, que no se vuelva ¿a qué? A casar. Y luego dice: o que haga las paces con su esposa, o que haga las paces con su marido. Entonces le queda solamente, hay dos alternativas. Si se separa, que no se vuelva a casar, o sea, que hay que solo o sola. La segunda es que vuelva ¿con quién? Con el esposo o con la esposa. Si la persona no se aguanta, si la persona se separó de su esposo o de su esposa y no se aguanta, no puede vivir sin el hombre, sin tener una relación con un hombre, entonces ¿qué tiene que hacer ella? Tiene que volver a buscar a su esposo, tiene que volver a buscar a su esposo. ¿Por qué este hermano estaba diciendo eso de que la persona podía separarse y podía volverse a casar? Porque ellos él estaba tomando era lo que Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante. Ahí Moisés, ahí nos va a hablar Moisés acerca de por qué lo que Jesús dijo. Acuérdate que Jesús le dijo a los fariseos que Moisés les dio una carta de separación, una carta de divorcio a ellos por la terquedad. Pues ahí habla de eso. En Deuteronomio capítulo 24, vamos a leerlo. Entonces él agarra ese texto y esto para decir que la persona se puede casar, la persona se puede divorciar y se puede volver a casar. Y eso sí lo hacían realmente, pero lo hacían era antiguamente. ¿Pero por qué? Por la terquedad de los hombres. Pero Jesús le dijo bien tajante: eso no es así. Eso no es así. Moisés le dio a ustedes eso, pero por ustedes ser tercos, por ser irresponsables, ¿por qué?
porque ustedes no creían en el matrimonio, porque ustedes no respetaban el matrimonio, porque ustedes por nada querían divorciarse, por nada querían separarse de su esposa. Bueno, aquí dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto. El hombre se casó con la mujer y después de que se casó con la mujer se dio cuenta de que no le gustaba, o que era fea, o que le faltaba un diente, por decir algo, o que de pronto tenía un problema en la vista, o que de pronto no pensaba bien, no. O sea, le veía, vio problemas a ella, o sea, no le gustó ya. Entonces dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que él le encuentre algún defecto y ya no la quiera. Entonces, como ya le encontró ese defecto, no, yo no sabía que ella era tan grosera, no, yo no sabía que ella era tan altanera, no, yo no sabía que ella era así que era tan perniciosa, era tan orgullosa, no, yo no sabía que ella era así. Entonces, dice, en ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Entonces lo que Jesús le estaba recordando a los fariseos, cuando los fariseos se les acercaron a Jesús, que ellos le dijeron, no, es que Moisés permitió el divorcio, permitió la separación. Y Jesús le dice, sí, Señor, pero por la terquedad de ustedes, porque ustedes le veían males y defectos en cualquier situación, en cualquier circunstancia a la mujer. Dice, habiendo salido de su casa puede ser la mujer de, dice, habiendo salido de su casa puede ser la mujer de otro. Aquí es donde agarra este hermano para decir que uno se puede separar y volverse a casar, porque aquí dice que ella se separó de él y podía buscar a otra persona, ¿sí? A otro. Pero si éste también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio, o bien si llega a morir este hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Entonces dice, aquí está explicando que Moisés le dio a ellos una carta de divorcio. Entonces él se separaba de su señora, de su mujer. Entonces ya la mujer quedaba ¿qué? Libre, y ella podía casarse con otra persona. Ahora, que si esa persona con la que se casó ella nuevamente también le vio algún problema, un defecto, cualquier cosa le vio a ella, entonces él la rechaza también a ella y se separa de ella. Entonces el primer marido no la puede volver a tomar como esposa. Ya no la puede tomar como esposa porque para los ojos de él ella es impura. Ella es impura, ¿sí? Pero eso, como le digo, era una ley que Moisés les dejó a ellos. Pero no es lo que Dios quería. Dios bien claro, y Jesucristo bien claro lo dijo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nadie puede separar lo que Dios unió. Entonces, en este caso, esa persona, en ese tiempo sí podían separarse y podían volverse a casar. Pero en los tiempos de ahora no. Cuando Jesucristo vino, cambió ese mandamiento. Jesucristo dejó el matrimonio para toda la vida. O sea que la única forma de que la persona se pueda separar de la otra y volverse a casar es que la persona se muera. Y eso lo dice Romanos capítulo 7, versículo 1, donde explica Pablo acerca de eso. De que si una mujer se le muere su esposo, entonces ella queda libre y puede volverse a casar. Es la única forma. De resto no. Entonces, eso también es una mentira que ellos inventaron acerca del matrimonio. Entonces, mire, ya nos hemos dado cuenta la importancia que tiene el matrimonio para la iglesia y para nosotros. Entonces yo quería traerles a ustedes a conocer acerca de esto, para que nos demos cuenta que el matrimonio legal es el hecho por la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Ese es el único matrimonio legal. Los matrimonios que se hacen por lo civil tienen solamente validez para las pertenencias, para cuidar sus pertenencias.
pero ante los ojos de Dios no tiene ninguna validez. Solamente el que realiza la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, porque es la que tiene la autoridad y la potestad para ejercer este sacramento. De resto, ninguno más. Bueno, si de pronto les gustó este video, me le pueden dar me gusta y lo pueden publicar para que otras personas lo sigan viendo. Feliz tarde, mañana y noche para todos. Que el Señor los bendiga abundantemente.